Hola de nuevo a todos y todas. Mi nombre es Melissa Alofaituli, planificadora senior del Grupo Oeste. Gracias a todos mis compañeros de equipo por recorrer cada una de las 4 áreas del plan. Antes de comenzar las preguntas y respuestas, permítanme resumir brevemente algunos temas y ideas que guían estas actualizaciones de los planes. Los conceptos que acabamos de compartir están guiados por los temas generales que se enfatizaron al comienzo del seminario web: el cambio climático, la equidad, la vivienda y el empleo, y una economía fuerte e inclusiva. Y en base a estos temas generales, los principios rectores emergentes que los 4 planes buscan llevar a cabo incluyen aumentar las oportunidades de vivienda en diferentes niveles de asequibilidad, promover una red de transporte segura, efectiva, caminable y de diferentes modas, fomentar vecindarios vibrantes, saludables e integrales, ampliar el acceso y las conexiones al espacio abierto y promover la protección de los recursos, la planeación de la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Para saber dónde puedo ver cómo se combinan todas estas ideas o cómo se aplican estas ideas sobre el terreno, recuerde que nuestra jornada de puertas abiertas virtual estará disponible en español aproximadamente dentro de unos días. Muy bien. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora hemos completado las presentaciones de los borradores sobre los conceptos de uso de suelo para cada una de las 4 áreas del plan comunitario: West Los Angeles o Oeste de Los Ángeles, Palms Mar Vista del Rey, Venice y Westchester Playa del Rey. En este momento, envíe sus preguntas utilizando el cuadro de preguntas en su panel de control. Mi función será moderar las preguntas, presentándolas a Kenikia Gardner y Naomi Goose, quienes son planificadoras que supervisan el proyecto. Kenikia es la supervisora de las áreas Venice y Palms Mar Vista del Rey, y Naomi es la supervisora del Oeste de Los Ángeles y Westchester Playa del Rey. Diego Hanacua Cortés, el gerente del proyecto de plan Palms Mar Vista del Rey, va a interpretar sus respuestas. Si hay preguntas que no tenemos tiempo para responder, estaremos compilando un documento de preguntas frecuentes en las próximas semanas. Siempre puede enviarnos un correo electrónico a la dirección en inglés planning.thewestside@lacity.org con sus preguntas. Y también puede llenar el formulario de comentarios a través de la jornada de puertas abiertas virtual. En las próximas semanas, publicaremos grabaciones del seminario web, incluida esta sección de preguntas y respuestas, en nuestro sitio web, que usted podrá ver y disfrutar a su conveniencia. Para aquellos de ustedes que llamen por teléfono esta noche, los alentamos a que se comuniquen con nosotros directamente por correo electrónico y podemos hacer un seguimiento con usted en los próximos días. Como recordatorio, si tiene problemas técnicos durante las preguntas y respuestas, escribe en el cuadro de preguntas o llama al 1-833-851-8340 para obtener ayuda. Bueno, ahora a ver las preguntas del seminario web. La primera pregunta se trata del ¿cuándo se va a finalizar la actualización de los 4 planes? Pues, Kenikia, when will the 4 plans be finalized? Thank you for that question. The process to update
the 4 community plans began in 2018. We're currently at the tail end of one of our phases, which is the share phase. And we're culminating that phase with our webinars. Hola, gracias por su pregunta. El proceso de la actualización de los 4 planes comenzó en el 2018. Actualmente estamos terminando una de las fases del proyecto, la fase de compartir, y estamos finalizando con esta serie de webinars. When we embarked upon this journey, the goal was to complete the 4 community plan updates in a 3-year time frame. We unfortunately have fallen somewhat behind in our timeline due to COVID and other factors. Cuando empezamos este proyecto, teníamos la meta de terminar las actualizaciones en 3 años, pero debido a circunstancias como el coronavirus, este plan se ha retrasado. We will continue working towards completing the plans, and while we don't have a exact time frame for when we will be complete, we're going to continue working, holding meetings, and move on to the next phase of our community plan update program. Continuaremos completando los planes mientras no tengamos una línea de tiempo exacto. Seguiremos teniendo reuniones y pasaremos a la siguiente fase del plan. Thank you. Gracias. Pues gracias a Kenikia y a Diego. Ok, hay otra pregunta aquí acerca de estacionamiento y metas ambientales. O sea, en inglés, we have a question about parking and environmental goals. So I'll direct this one at you. First in Spanish. ¿Tienen planes para liderar con los requisitos de estacionamientos en el desarrollo? Creo que es importante no incentivar el uso de los carros si queremos alcanzar nuestras metas ambientales. Además, hacen que la vivienda cuesta más. In English, do you have plans to deal with parking requirements in developments? I think it's important not to incentivize the use of cars if we want to reach our environmental goals. It also makes housing cost more. Naomi, your response, please. Good evening. Thank you, Melissa. We have a great opportunity here to consider how these areas could be built out over the next 20 years. Our update program includes looking at land use concepts, which we heard about here, and considering zoning and the particular requirements associated with development through zoning, including parking requirements. Buenas tardes. Tenemos una gran oportunidad para considerar cómo se pueden construir estas áreas en los siguientes 20 años. Nuestro programa de actualización incluye el análisis de los conceptos de uso de la tierra y la consideración de la zonificación. Y estos requisitos van a considerar la zonificación y cómo el estacionamiento es usado. As you saw in many of the proposed land use concepts here, we are aiming to direct change and more intensive development to address needs along transit corridors, in neighborhoods, areas that are near transit, areas that can be well served by transit for a number of goals,
including reducing the use of cars and in order to address environmental impacts. Como vieron en muchos de los oradores, estamos dirigiendo el cambio para abordar las necesidades cerca de las calles principales y las áreas bien servidas por el tránsito, para un número de objetivos que incluyen la reducción del uso de automóviles para abordar los impactos climáticos. So as we consider land use in locations across the plan areas, we will develop development standards and parking requirements through our zoning code. And we have the opportunity to consider the parking requirements associated with the diversity of development and structures that we seek in these areas across the plan area. Así que a medida de consideremos el uso de la tierra a través de los planes, los desarrollos tienen requerimientos de estacionamientos a través de nuestro código de zonificación. Tenemos la oportunidad de considerar cómo se construye el estacionamiento dentro de estos proyectos usando la zonificación. And I'll just wrap it up by adding that we have citywide priorities toward this very goal. And we already have efforts afoot to reduce parking requirements and find alternatives, alternative transit options across the city. Thank you. También quiero añadir que tenemos prioridades en toda la ciudad en cuanto al estacionamiento de carros. Ya tenemos esfuerzos en la ciudad para encontrar opciones alternativas de tránsito que no incluyen manejar. Muchas gracias. Bueno, gracias Naomi y Diego. Ok, tenemos aquí otra pregunta para Kenikia. ¿Cuándo se va? Ay, perdón, estoy leyendo la última pregunta. ¿Habrán juntas en persona sobre estos planes? O sea, en inglés, will there be any in-person meetings about these plans? Kenikia. Thank you. Currently, due to COVID, we're not in a position to hold meetings in person. We have to maintain safety through this outreach process. So we have moved our meetings and our outreach for the time being to a virtual format. Gracias. Actualmente, debido al coronavirus, no podemos reunirnos en persona. Tenemos que mantener la seguridad del público en nuestro proceso de divulgación, así que hemos pasado a un formato virtual. Going forward, once we are able to begin, once we are clear to meet in person, when it becomes safe again, we will consider holding meetings face to face. We did this in the past, and we will consider doing that in the future as well as soon as it's safe. En el futuro, una vez que tengamos claro que las reuniones en persona sean seguras, vamos a tener reuniones en persona otra vez. Thank you. Gracias. Ok, gracias. Llegó una pregunta
que habla específicamente de un parte del plan West Los Angeles o Oeste de Los Angeles, creo. Entonces, Naomi, voy a preguntar a usted. Naomi, we received a question specific to West LA, I think. So I'll let you answer this one. ¿Cuáles son sus planes para el área entre Beverly Glen y Overland Avenue al norte de Olympic? O en inglés, what are your plans for the area between Beverly Glen and Overland Avenue north of Olympic? Thank you, Melissa. We have not proposed any change to the development here and the character of the neighborhoods in this area. We would like to hear more from the community if what is regarding what might be desired in this area. It sits in an area adjacent to some of the land use concepts that we are considering and that we heard, got some input on from the community. Gracias, Melissa. No hemos propuesto ningún cambio en el desarrollo o el carácter de esta área. Nos gustaría escuchar más de la comunidad en cuanto a lo que la comunidad quisiera ver en esta área, pero ahorita no tenemos planes. Gracias. I would just add for some context, we understand that many neighborhoods across Los Angeles recently went through some zone changes regarding the scale of single-family homes in these single-family neighborhoods. And some neighborhoods are interested in also considering the scale, and we have that opportunity through zoning and the zoning that we'll be adopting as part of our work program. También quiero decir que para dar un contexto, entendemos que muchos vecindarios en Los Ángeles han tenido cambios en su zonificación recientemente. Algunos vecindarios quieren estos mismos cambios a través de la zonificación y es una posibilidad que podemos hacer cuando apliquemos este nuevo plan. Gracias. And we are also, as you can see on the land use concepts proposed in this general vicinity, we are also looking at areas here north of Olympic and around Olympic that may be opportunities to create some transitions and be opportunities for more density to allow more housing to meet the needs of more families and workers in this part of the West LA community plan area. So we look forward to more comments regarding all of these ideas. Thank you. También estamos buscando áreas al norte de Olympic, que son oportunidades para más viviendas, que son oportunidades de viviendas para familias y trabajadores en esta parte del oeste de Los Ángeles. Pero también queremos recibir más comentarios de la comunidad y estamos esperándolos. Gracias. Bueno, gracias. Llegamos al fin de la lista de preguntas y ya pasó el 8, pues es hora de terminar este seminario web. Gracias a mis compañeros Kenikia y Naomi por responder a las preguntas y Diego por traducirlas. Y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche en nuestro seminario web. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíenos un correo electrónico a nuestra dirección en inglés. Déjame poner en la pantalla. Bueno, nuestra dirección en inglés, planning.thewestside@
lcity.org, como está escrito en la pantalla. Nuevamente lo invitamos a explorar la jornada de puertas abiertas virtual, disponible en español próximamente, y otros recursos ya disponibles en nuestro sitio web. Muchas gracias a todos. El equipo de Westside espera que se mantenga seguro y saludable durante estos tiempos difíciles. Hasta la próxima y que tenga una buena noche. Adiós.